10 años después de llevarse a mi hija y abandonar el hogar, ella se convirtió en una atleta nacional. Todos la cuestionaban, incluso investigaban su pasado. Solo yo sabía que ella solo quería demostrarse a sí misma. Así que cuando Devon irrumpió entre bastidores en la rueda de prensa con unas zapatillas nuevas y dijo, Lily, las zapatillas que querías, papá las compró hace 10 años. Mi hija miró las zapatillas deportivas que ya no le servían y se negó, diciendo, tío, recuerdo que dijiste que solo Isla era digno de llevar estas últimas zapatillas, no una débil como yo. Devon estaba a punto de decir algo cuando una llamada de la hija de su primer amor, Isla, lo interrumpió. Mi hija volvió a tirar la puerta. Tío, por favor ve a buscar a Isla para que no se ponga triste. Mi madre y yo estamos bien, y no deberías venir más aquí. A través del videoportero, vi a Devon aún mirando fijamente la puerta, como si no pudiera aceptar la indiferencia de su hija por un momento. Pero yo lo sabía muy bien y lo entendía claramente. Fueron sus repetidas decepciones las que llevaron a la indiferencia de hoy. Recuerdo cuando mi hija Lily tenía 8 años, sus zapatos estaban desgastados, pero no podíamos permitirnos comprar unos nuevos. Los zapatos donados nunca le quedaban bien, dejando grandes ampollas en sus pies y haciéndola cojear de dolor al caminar. No tuvimos más remedio que pegar sus viejos zapatos gastados, pero ella ni lloraba ni protestaba, solo preguntaba casualmente a su padre cuándo llegarían los zapatos nuevos. Luego me preguntaba cómo eran los zapatos nuevos y yo aprovechaba para anotar sus preferencias. Devon usaba la pobreza para cubrir su pasado. Papá no tiene tanto dinero para comprarlos ahora, espera a que papá trabaje un poco más. Cada vez que su hija escuchaba esto, se alegraba, corriendo y saltando descalza por la casa. Donde su hija no podía verlo, él fruncía el ceño y se quejaba, una persona enfermiza con piernas malas, llevando zapatos nuevos, y queriendo correr. Yo observaba todo esto con expresión neutra, sin saber qué decir, así que solo podía trabajar más duro para ganar dinero. Durante 3 años, entregué comida bajo viento y lluvia, viviendo frugalmente con mi hija a mi lado, hasta que un día calculamos que, después de entregar un pedido a una villa de lujo, tendríamos justo suficiente para comprar un par de las últimas zapatillas deportivas. Así que rápidamente llevé a mi hija a la villa de lujo, pero justo cuando iba a entregar la comida, el personal nos dijo que alguien debía bajar personalmente a recogerla y que no se nos permitía subir. Mi hija y yo aún admirábamos la villa con ojos brillantes cuando, en el siguiente momento, vimos a Devon salir de un Lincoln estirado con Isla, la hija de su primer amor, en brazos. Él le pellizcaba cariñosamente la nariz mientras su primer amor, Harriet, lo seguía con una bolsa. Parecían una familia feliz. Devon entró con Isla en brazos, charlando y riendo. Tío sabía que te gustaba la pasarela en esta villa, así que la compró especialmente para ti. Compró la villa. Este Devon, que había sido tan pobre que vivió conmigo en el sótano, la compró. Inmediatamente saqué el teléfono para buscar el precio de la villa y cuando vi 8 millones, mi visión se nubló por un momento. Realmente no podía imaginar que un hombre que usaba los calzoncillos de $5 que yo le compré pudiera permitirse esta villa de 8 millones. Mi hija me sacudió la mano fría y preguntó en voz baja, «Papá, ¿estás ocupado con el trabajo?» Salí inmediatamente del pánico, intentando recomponerme, y acaricié su pequeño rostro arrugado, mintiéndole, «Sí, papá está con un cliente». Mi hija me limpió el barro de la cara y me dijo, «Entonces no hagamos esta entrega. Vámonos a casa, mamá». Inmediatamente después, tomé distraídamente la mano de mi hija y caminamos a casa. Hasta hoy, ya no recuerdo cómo recorrimos esos más de 10 kilómetros, pero sí recuerdo que en mi mente solo había una frase. Devon fingió ser pobre frente a mí durante 10 años, ni siquiera dispuesto a comprarle a su hija un par de zapatillas. Una ola de amargura y tristeza me invadió, y un sentimiento de impotencia, sin saber por dónde empezar a cuestionarlo, llenó mi corazón. No entendía por qué hacía eso. Incluso quería preguntarle si al ver los zapatos gastados de su hija sentía aunque fuera un poco de culpa por ocultar que era millonario. La respuesta era no. Eligió ocultarlo durante 10 años. Y pensando en esto, empezó a buscar asistencia legal, indagando sobre los procedimientos de divorcio. La vieja puerta de madera crujió, y en el sótano, a la débil luz de la luna, finalmente me di cuenta de que no era un ratón, era Devon regresando.
Me senté en la cama observando a quien regresaba en la puerta, pero me quedé sin palabras. Mi hija, sin embargo, corrió directamente y abrió los brazos naturalmente. Papá, mira qué rápido puedo correr. Papá, cuidaré bien mis nuevas zapatillas. Devon nunca respondió al entusiasmo de su hija. Solo se quitó los zapatos y la ropa por sí mismo y luego la desestimó con un casual: papá todavía no ha ganado suficiente dinero para los zapatos. Espera un poco más. Pensé que mi hija se vería decepcionada como siempre y se alejaría abatida, pero hoy siguió mirando hacia arriba y preguntó: papá siempre dice, espera, ¿es porque papá realmente no puede permitírselo o porque papá no quiere comprarlo? Devon se detuvo mientras se ponía las pantuflas, mirando en silencio el rostro de su hija durante varios segundos. Durante esos segundos, esperaba que dijera la verdad sobre ser millonario junto con un montón de explicaciones tediosas. Pero claramente, lo que vi en su rostro fue impaciencia y evasión. Bajó la cabeza nuevamente para quitarse los zapatos, y en mi visión periférica vi el rostro decepcionado de mi hija, su carita oscura y sombría, como si estuviera a punto de llorar. Pero Devon no prestó atención a nada de esto. Tal vez la luz era demasiado tenue y no lo vio, pero cuando encontró con precisión la muñeca que hice para mi hija en la oscuridad y la puso cuidadosamente en su bolsa, entonces lo supe. No era que la luz fuera demasiado tenue, era que su corazón había aprendido a filtrar las cosas. Me dijo: a la hija del gerente le gusta mucho esta muñeca. Me la llevo. Esta muñeca había sido el único juguete de mi hija desde pequeña, prácticamente una muñeca de consuelo. La tomó así, sin más. De repente entendí claramente que no le importa, ni siquiera ama a nuestra hija ni a mí. Tal vez su primer amor y su ida al extranjero fueron realmente inolvidables para él. Cuanto más lo pensaba, más lloraba porque no entendía. Pasamos penurias juntos después de que me gradué. ¿Por qué no está dispuesto a compartir ninguna dulzura conmigo? Con lágrimas en el rostro, le grité: ¿cuándo vas a mudarnos realmente a una casa nueva? Mi hija y yo estamos cansadas de escuchar tus excusas. Se impacientó aún más al ver nuestros rostros miserables, frunciendo el ceño y gritándome: Bailey, ¿vas a parar alguna vez? ¿También le enseñaste a Lily lo que tenía que decir antes? Dije que cambiaría la casa. ¿Por qué tienes que llevar a la gente al límite? Realmente no entiendo cómo has llegado a ser cada vez más irracional. Entonces él cerró la puerta de un portazo con su ropa. Irracional. Esa había sido la palabra que más había escuchado en 10 años. Pero realmente quería decirle: si eres tan razonable, ¿de dónde vendría mi irracionalidad? O, tal vez toda tu razonabilidad la hayas usado con Harriet y su hija. Así que abracé a mi hija y le pregunté con cautela: ¿qué tal si mamá te lleva a vivir a nuestra manera? Mi hija se quedó ahí jugueteando con los dedos. Todos los niños de mi clase dicen que no tengo padre. No quiero realmente no tener un padre. Mamá, papá prometió que definitivamente vendría a mi competición deportiva pasado mañana. ¿Podemos esperar un poquito más a que venga papá? Aunque la habitación estaba oscura, aún podía ver el corazón inquieto de mi hija, deseando el amor de su padre. Asentí suavemente. Vamos a darle una oportunidad más. Al día siguiente, como siempre, estaba sirviendo platos y limpiando con mi hija a mi lado, aprendiendo palabras en francés. Solía ser una de las traductoras destacadas, pero después de graduarme, por mi embarazo y lo que Devon llamaba familia, renuncié a mi carrera. Para cuando terminara de tener hijos y criarlos y luego saliera a entrevistas de trabajo, ya habría sido eliminada por esta sociedad acelerada, así que solo podía hacer estos trabajos ocasionales. Pero Lily siempre dice que soy muy capaz. También pensaba que tal vez podría ganar un dinero extra, así que acepté con gusto. Hoy, apenas había enseñado un rato cuando alguien apareció de repente frente a mí. Pensé que era el jefe, así que guardé inconscientemente mi libro de vocabulario y me puse de pie rápidamente. Al mirar hacia arriba, vi un rostro familiar: era Harriet, el primer amor de Devon. Revisaba frenéticamente su bolsillo en busca de una carta, miraba alrededor nerviosa y solo después de asegurarse de que no había nadie dijo: mi novio me escribió una carta en francés, pero no la entiendo. Te escuché leyendo, ¿podrías echarle un vistazo por mí?
pero rápido. Después de decir eso, cerró la carta en mis manos, y inconscientemente la miré. Lo que estaba escrito era un poema de amor extremadamente romántico, que había recibido muchas veces durante mis años escolares y reconocí al instante. También reconocí la caligrafía a primera vista. Parecía de Devon. Antes de que pudiera examinarla de cerca, la carta fue arrebatada de mis manos. Miré hacia arriba y vi que era Devon, pero ni siquiera me miró, escondiendo la carta detrás de su espalda mientras miraba fijamente a Harriet. Luego le tocó la frente con otro dedo, su voz llena de afecto. Eso no está permitido. Dije, tienes que traducirla tú mismo para ganar. Observé su muestra de intimidad y mis ojos se enrojecieron al instante. Cuando Devon notó mi mirada intensa, me lanzó una ojeada. Su expresión se ensombreció de inmediato, luego giró deliberadamente para evitar mirarme. Harriet no se inmutó, sonriendo. Jeje, mi novio es un poco tímido. Vendré a buscarte luego. Me quedé allí mirando, completamente en blanco. De repente, alguien me empujó al pasar y caí al suelo de inmediato. Al escuchar esto, Devon giró la cabeza para acercarse, pero Harriet a lo lejos gritó, tambaleándose como a punto de caer. Devon se volvió ansioso, la ayudó a levantarse y la llevó decisivamente. Harriet enterró su vulnerable ser en el cuello de Devon, sus ojos como pequeños conejitos. Sin embargo, al cruzar mi mirada, se dibujó una sonrisa triunfante en sus labios. En ese momento, me di cuenta de que me había visto todo el tiempo. Mi hija me vio caer y gritó sin dudar, «Papá». Mamá se calló. Los pasos de Devon se detuvieron un instante al escuchar, pero al segundo siguiente continuó sin vacilar, sosteniendo a Harriet. También cubrí la boca de mi hija, papá está ocupado con clientes. No debemos molestarlo. Y vi que llevaba el último modelo de zapatillas. Al decir esto, la atención de mi hija se centró de inmediato. Saltó feliz por el suelo. Miré avergonzada los rasguños en mi palma, realmente dolían. Mi corazón también dolía. Cuando llegué cojeando a casa, me sorprendió ver a Devon esperándome. Al verme, dio un paso para revisar mis heridas. Deliberadamente retiré la mano. Estoy bien. ¿Compraste zapatillas para Lily? Me miró con expresión confundida. ¿Zapatillas? Aún no las he comprado. Le hablé con tono agradable. Te vi llevando zapatillas hoy. ¿No eran para Lily? Al decir esto, pareció recordar que las había comprado hoy. Pero al segundo siguiente me dijo, esas son para la hija del gerente. No he comprado para nuestra hija aún. Me enfurecí al instante al escuchar eso. Puedes comprarlas para la hija del gerente, pero no para Lily. Y la hija del gerente no es la hija de tu primer amor. Hace 10 minutos estaba revisando mis redes y vi una publicación de Harriet. En la publicación, Harriet sostenía un gran ramo de rosas firmado por Devon. También había una foto de las zapatillas más recientes de su hija. El texto decía, la felicidad es tener a alguien que recuerda tus gustos y los de tu hijo. Si no hubiera visto este video, podría haber creído sus palabras ridículas. Estoy tan enojada que mi mente se quedó en blanco. Pero mi hija está aquí y no puedo perder los estribos porque no quiero que tenga una infancia donde sus padres solo discutan. Quizá él vio la ira en mi expresión. Hoy se tomó la iniciativa de arreglar la cama chirriante en el cuarto de nuestra hija. Nuestra hija estaba tan feliz sintiendo que su papá había regresado. Al dormir por la noche, tomé la mano de papá y pregunté, tengo una competición el martes. ¿Vendrá papá? Corro muy rápido. Definitivamente ganaré el primer lugar. ¿Vendrá papá a verme? No lo defraudaré. Devon arropó suavemente a su hija y respondió, por supuesto, papá te animará seguro. Después salió y, por la rendija de la puerta, vi a mi hija revolcándose de emoción. Por un momento sentí dolor y culpa. No le di un buen hogar. Espero que Devon diga la verdad esta vez. Para el martes siguiente, mi hija se despertó temprano, se vistió cuidadosamente y dejó una pequeña nota en la mesita de Devon. Papá,
recuerda venir a ver mi competición. Luego me siguió hasta la escuela. Al llegar, Lily y yo vimos como una competición tras otra terminaba. La cuenta regresiva para su turno había comenzado. Sentada en el taburete, mi hija se inquietaba cada vez más, preguntándome varias veces hasta que finalmente miró fijamente al frente con ojos decididos, murmurando, creo que papá definitivamente vendrá. Para entonces, ya había enviado 30 o 40 mensajes a Devon y hecho más de 20 llamadas. Mi mano que sostenía el teléfono se cubrió inconscientemente de sudor frío. Finalmente recibí una llamada de un desconocido. Hola, soy colega del señor Devon. Está con un cliente y no puede atenderte ahora mismo. La foto adjunta mostraba a Devon pescando con la hija de Harriet. El señor Devon también me pidió que te dijera que una persona enfermiza sigue siendo solo una persona enfermiza y no puede lograr buenos resultados, y me aconseja que no sueñe despierta. Al escuchar estas palabras, mi corazón se heló por completo, pero mi hija tomó mi teléfono y presionó con decisión el botón de colgar. Luego giró la cabeza y me preguntó con calma, «Mamá, ¿me crees?» Asentí seriamente y mi hija sonrió al instante. Bastaba con que mamá creyera en mí, papá ya no importaba. «Mamá, llévame a vivir contigo. Quiero vivir contigo». Vi cómo los ojos de mi hija sensata se llenaban de lágrimas al instante, seguidos de un sentimiento de culpa por no haberle dado un hogar bueno y obligarla a madurar tan pronto. Pero estaba bien, haría todo lo posible por darle todo lo que pudiera. Así que inmediatamente envié a Devon el acuerdo de divorcio, «Vamos a divorciarnos, Devon». Mientras tanto, Devon, al otro lado del teléfono, se levantó de su silla de inmediato y salió apresurado, ni siquiera reaccionó cuando su caña de pescar, que valía decenas de miles, cayó al agua. En cambio, Harriet lo detuvo. «¿Qué pasa? ¿No vas a preparar el pescado a la parrilla para Isla?» Más tarde, Devon fue obligado a sentarse de nuevo, pero cuando llamó, el teléfono ya estaba apagado. No le quedó más remedio que sentarse en el taburete, revisar la conversación del chat, pedirle a su asistente que llamara y enviar mensajes una y otra vez. Todo lo que recibía era la voz robótica diciendo que el teléfono estaba apagado y signos de exclamación rojos. En un momento de pánico, ya no pudo permanecer quieto. Inventó una excusa débil para Harriet y su hija y salió corriendo hacia la escuela, queriendo enfrentarse a mí y exigir una explicación. Pero al llegar, vio que el personal ya estaba limpiando, se negó a rendirse, sintiendo que aún no había terminado, así que sacó su teléfono para buscar al profesor de clase, pero tras revisar su teléfono, descubrió que ni siquiera sabía en qué clase estaba Lily. Entonces llamó a su asistente, dando órdenes frenéticas, «Encuéntrala en 5 minutos». Tardamos media hora en finalmente encontrar el número de teléfono de la profesora de Lily. Cuando llamó, quiso exigir una explicación, pero recibió información nueva. La madre de Lily ya había presentado una solicitud de traslado. «¿No lo sabías?» Devon quedó sin palabras por un momento, sin atreverse a decir nada. Colgó directamente porque no quería cortar esta última conexión, pero después de colgar, se sintió perdido, abandonado y renunciado. Quiso pedir una razón, exigir saber por qué lo había hecho, y luego se dirigió a toda prisa a casa en su coche. Abrió la puerta apresurado y vio que la habitación, antes abarrotada, estaba parcialmente vacía. Sintió de inmediato que yo había sido demasiado generosa, llevándome solo mis cosas y las de Lily, dejando todas las suyas atrás. Se desanimó al instante, como si hubiera perdido su alma. Con solo debilidad, revisó la habitación una y otra vez. Finalmente vio las notas colocadas en varios rincones de la casa. «Papá, recuerda venir a ver mi partido. Papá, ahora corro muy rápido. Papá, esta vez llegué primera en la carrera con mis compañeros de clase». Devon miró las notas y rompió a llorar. Sintió que había perdido tantos momentos del crecimiento de Lily. Lily solo quería un par de zapatillas nuevas, algo que para él no era más que el coste de una comida, y ni siquiera había reparado en los zapatos desgastados de su hija. Se sintió verdaderamente culpable y lleno de arrepentimiento. Quería enmendarlo todo y redimirse, por eso tenía que encontrarnos a Lily y a mí para demostrarlo con acciones concretas. Devon utilizó todos los recursos para lanzarse en una búsqueda exhaustiva de nosotras. Incluso nos reportó como desaparecidas a la policía. Finalmente,
Su secretaria le informó que me había ido con mi hija el día de su competición deportiva. Los negocios de Devon estaban en la ciudad, no podía expandirse ni salir. Leyó una y otra vez el último mensaje que le envié, revisando repetidamente la nota que su hija había dejado. Una lágrima cayó sobre la nota, difuminándola. Parecía ver a esa niña demasiado emocionada para dormir por un par de zapatos nuevos. Una niña de 8 o 9 años tan feliz de recibir unos zapatos usados de un desconocido que los abrazaba al pecho y los pulía una y otra vez cada día al volver a casa. La alegría en su expresión, al recordarla, le parecía increíblemente adorable y la echaba terriblemente de menos. Sin embargo, en aquel momento le parecía ruidoso, absurdo que alguien pudiera estar tan feliz por un par de zapatos viejos. Entonces pensó en confesarlo todo. Pero Harriet de repente lo encontró y le dijo apresuradamente: ¿Cómo sabes que ella siempre te amará? Si descubre que lo ocultaste deliberadamente, podría no volver nunca en su vida. Las palabras de Harriet lo hicieron renunciar de inmediato a la idea de confesar. No me gustan las despedidas, no soporto lo incierto. Pero Harriet nunca me mentiría, así que en ese momento decidí mantenerlo en secreto. ¡Qué ridículo! Había estado con Devon 10 años, y durante ese tiempo incluso tuvimos un hijo juntos, y nada de eso demostraba mi determinación de estar con él de por vida. Bien, esta vez realmente he terminado con él. Fue una decisión tomada porque él eligió deliberadamente ocultarlo. Devon fumó toda la noche sin entender por qué lo habían abandonado. A la mañana siguiente, sin embargo, Harriet apareció con Isla. Al ver al desanimado Devon, Harriet dijo: ¿Qué motivo tendría una hija para cambiar de opinión? Debe haber mejores perspectivas adelante, como tu exnovia Cena. No necesitas estar tan triste, hay que mirar hacia adelante, y aún me tienes a mí y a Isla para hacerte compañía. En cuanto pronunció estas palabras, la presencia de Devon se iluminó por completo, como si toda la oscuridad se hubiera barrido. Sintió que las palabras de Harriet tenían perfecto sentido. Después de todo, fue Harriet quien le había dicho cuando Cena buscaba un benefactor rico. Así que llamó de inmediato a su asistente para cancelar la orden de búsqueda contra mí, porque Devon sentía que con su dinero, apariencia y poder, alguien como yo, sin ningún poder, definitivamente volvería a él. Incluso le rogaría reconciliarse. Pero realmente quiero decirle a Devon que la sinceridad no se puede comprar con todo el oro del mundo. Nos ha escuchado con intención y ese corazón perdido es algo que nunca podrá recuperar en esta vida. Devon cuidó sus recuerdos y esperó en silencio en esta ciudad hasta que pasaron otros 7 años, cuando finalmente recibió mi llamada. Pero las palabras que pronuncié lo hicieron sentir tan incómodo y triste. Dije suavemente por teléfono: ¿Tienes tiempo, Devon, para tramitar el divorcio? En realidad, nuestra hija me había estado instando desde hace tiempo a procesarlo. Pero seguía retrasándolo porque no quería ver a Devon de nuevo. Sin embargo, al ver a mi hija convertirse en una atleta cada vez más famosa, poco a poco sentí que quizás sería bueno resolver este asunto cuanto antes. Así que busqué su número de teléfono durante mucho tiempo y solo llamé cuando finalmente estuve segura de que era Devon. Inesperadamente, respondió muy rápido. Cuando le dije esto, hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. No entendía a qué se debía ese silencio. Después de todo, amigos que todavía vivían en esa ciudad me habían dicho que él y Harriet eran pareja, y que Isla estaba siendo bien cuidada por ambos, con el mejor entrenador privado y zapatillas hechas a medida por expertos. ¿No debería haber aceptado fácilmente mi propuesta de divorcio? Cuando mi paciencia se agotaba, volví a hablar: si no estás dispuesto, haré que mi abogado hable contigo. Una voz respondió al otro lado: ¿Dónde estás? Iré a buscarte. Por un momento, me quedé atónita y no entendía qué quería. Así que simplemente me negué: no me contactes. Haré que mi abogado hable contigo. Luego colgué el teléfono. Inmediatamente después, me inundaron mensajes explosivos. Entre líneas, veía que estaban llenos del anhelo de Devon y de esa orgullosa cabeza inclinada. Aún así, hice la vista gorda. Si él pudo ignorarlo hace 7 años, ¿por qué no podría yo? Estos 7 años no han sido fáciles para mi hija ni para mí. Cuando nos mudamos por primera vez a esta ciudad, no teníamos a nadie en quien apoyarnos,
Tuve que suplicar al director del colegio y buscar ayuda por varios medios solo para que mi hija pudiera ingresar a la escuela. Pero mi hija siempre ha sido verdaderamente excepcional, siempre la primera de su clase. Poco a poco, ya no necesitaba que yo pidiera favores por su educación, pues directores de distintos colegios y el director de la oficina de educación prestaban atención a sus estudios. Incluso le reservaron plaza en la siguiente escuela, pero mi hija negó con la cabeza y se negó. Solo quería correr, quería ser una atleta capaz de aparecer en televisión. Cuando mi hija, que recién empezaba la secundaria, dijo esto, mi corazón se dolió tanto que quise llorar de nuevo. Otros solo pensarían que mi hija no sabe elegir y que hay algo mal en mi crianza, pero yo sabía claramente que quería demostrar que no era una débil enfermiza y que podía ser una gran atleta, que Devon se había equivocado. Mi hija quería demostrarse a sí misma, pero yo no podía permitir que lo hiciera sola. Decidí hablarle de corazón a corazón toda la noche, pero ella me dijo con firmeza, «Mamá, me gusta mucho correr, y no tiene nada que ver con el tío Devon. Me gusta la sensación que me da correr, la adrenalina me hace sentir viva. Mamá, lo de Devon terminó para mí hace mucho». En ese momento, sentí que mi hija había crecido. Su dolor terminó antes que el mío y comprendí que muchas cosas habían terminado hace tiempo. Solo los recuerdos atrapan a las personas y las hacen sufrir. Me giré y me limpié las lágrimas. Sí, yo también debía seguir adelante, no podía seguir pensando que todo era por Devon. La vida es corta, y esto no debería haberme atormentado tanto tiempo. Así que respondí a Devon, el divorcio es inevitable. Si no quieres divorciarte, iremos a los tribunales. Por supuesto, nuestra hija debe estar conmigo. Respondí con particular determinación, y Devon no volvió a enviar mensajes. Mi hija y yo estábamos en una rueda de prensa antes de una competición deportiva a la que fui invitada como su madre. Generalmente las ruedas de prensa no son muy importantes, pero esta vez era diferente. Si ganaba la competición, mi hija tendría la oportunidad de entrar en el equipo nacional. Así que seguimos respondiendo con cautela, temiendo dejar cualquier juicio técnico a otros, hasta que un periodista preguntó, «Dices que tu madre es la persona más importante de tu vida. ¿Y tu padre? ¿Puede que tu amor por tus padres sea parcial?» Encontré a este periodista especialmente familiar y, al observar un momento, me di cuenta de que era amigo periodista de Harriet. Entonces comprendí, alguien había venido a hacer perder la compostura a mi hija. Justo cuando iba a negarme a responder, mi hija contestó sin rodeos, «Sí, soy parcial. Creo que el amor de mi madre es el mejor del mundo, mientras que el de mi padre nunca fue para mí». Apenas dichas esas palabras, los periodistas empezaron a murmurar entre sí, y sus miradas hacia mi hija se tornaron evaluadoras y maliciosas. Inmediatamente tomé el micrófono para enmendar, «Esto es un asunto emocional entre mi marido y yo. Por favor, hagan más preguntas sobre la competición». Aún así, la audiencia murmuraba audazmente frases como, «una hija criada sin padre». Vi que los ojos de mi hija se enrojecían, la botella de agua mineral a su lado deformada por la presión. Sí, este mundo siempre es así. No hay verdadera empatía. Señalé de inmediato a su entrenador para pausar la entrevista. Mi hija se sentó en un banco tras bambalinas, frunciendo el ceño y en silencio. Me acerqué, la abracé y la consolé, «Nuestro matrimonio fallido nunca fue culpa tuya, y tuviste razón al expresarte». Tras 7 u 8 minutos, mi hija se animó. Al segundo siguiente, Devon apareció emocionado sosteniendo zapatillas. «Lily, llegué tarde, ¿por qué no me dijiste de la rueda de prensa?» Luego sacó unas zapatillas de su bolsillo. «Te compré las zapatillas que te gustan, el último modelo». Miré esas zapatillas, eran de la talla de mi hija de hace 10 años, e incluso el cuero estaba desgastado y quebradizo. Internamente me burlé, ¿cómo podía ser tan engreído? Pensando que la gente nunca cambia y creyendo que solo sus esfuerzos podrían reparar lo roto. Pura ilusión. La firme respuesta de mi hija, «Soy una débil enfermiza. No merezco correr. Ve con tu preciosa hija, Isla». La mano de Devon sosteniendo la zapatilla estaba algo rígida, y las comisuras de su boca se contrajeron varias veces involuntariamente, pero aún así trató de compensarlo. ¿Cómo podía ser?
Lily debía estar equivocada. Creo que alguien del público me preguntó si quería intervenir. Al ver el creciente malestar de mi hija, me levanté inmediatamente y arrastré a Devon a un rincón desierto. Devon, impaciente, se sacudió mi mano. He venido solo por Lily. Estás intentando interponerte entre nosotros. La sangre es más espesa que el agua. ¿No lo entiendes? Injusto. Me enfurecí al instante. Me dijo lo mismo hace 7 años, aprovechando mi amor por él para actuar imprudentemente. ¿Todavía piensa que es igual ahora? Exhalé con calma y respondí, Devon, realmente no entiendo cómo puedes ser tan descarado. No tenemos dinero para comer y estamos a punto de dormir en la calle, y tú nunca hablas de afecto familiar. Nuestra hija está a punto de cumplir sus sueños, y tú hablas de afecto familiar. Realmente quiero abrir tu corazón y ver si es verdaderamente negro. Y que sepas que si te atreves a arruinar esta entrevista para Lily, haré que todo tu grupo pague por ello. Mis palabras fueron excepcionalmente duras, y Devon tembló un poco al escucharlas. Nunca digo cosas tan hirientes porque siempre he creído en dejar margen al tratar con la gente, pero con alguien tan descarado como Devon no hace falta. El descanso estaba por terminar y mi hija debía regresar para continuar la entrevista. Devon, habiendo sufrido un revés a manos mías, inmediatamente se apresuró a pedir la opinión de mi hija. La mirada de mi hija era profunda y penetrante. Estos zapatos son de hace 10 años. Tío Devon, ¿de verdad eres sincero? Devon frunció el ceño ante lo que se dijo, se quedó congelado un segundo y luego trató frenéticamente de agarrar a su hija para explicarle, pero de repente sonó el teléfono. Devon lo sacó y vio que era Isla, la hija de Harriet. La hija apartó el brazo y dijo, contéstalo para que Isla no se ponga triste ni enfadada. Además, mi madre y yo estamos bien, así que no vengas más aquí. La hija se dio la vuelta y se marchó del backstage. Devon dudó durante mucho tiempo, pero finalmente contestó la llamada. Corrió a un lugar más apartado para atenderla, y yo observé desde lejos cómo su expresión se volvía cada vez más grave, como si discutiera algo importante. 5 minutos después, la policía irrumpió de repente, preguntando por Devon por su nombre. Instintivamente señalé hacia afuera, y entonces lo vi intentando escalar el muro para escapar. Algunos policías lo persiguieron de inmediato mientras otros se quedaron para protegernos. La entrevista se tuvo que pausar y solo cuando la mano helada de mi hija se acercó a mí noté su pánico. Me acerqué silenciosamente a la policía queriendo preguntar qué había pasado. El oficial suspiró y dijo, últimamente he estado ganando dinero sucio proporcionando drogas para mejorar el rendimiento a los atletas y ahora ha traído su negocio hasta aquí. Resultó que Devon había quebrado hace medio año. Cuando Harriet se enteró de la quiebra de Devon, también comenzó a distanciarse de él. Ni siquiera contestaba sus llamadas. Al principio, al quebrar, Devon pidió dinero por todas partes pensando que podría recuperarse, pero terminó más endeudado. Al ver que esto no funcionaba, y acostumbrado a un estilo de vida acomodado, empezó a usar la reputación de mi hija como atleta para pedir préstamos, diciendo que si él no podía pagarlos, mi hija lo haría. Al principio, algunas personas le creyeron y le prestaron dinero, pero era pésimo para devolverlo, así que se convirtió en lo que todos llamaban una cucaracha apestosa. A medida que crecía la fama de mi hija, algunas personas sin escrúpulos también lo buscaron, queriendo sabotear secretamente y prometiéndole grandes sumas como compensación. La policía nos siguió hasta aquí. Al oír esto, sentí que mi mundo se desmoronaba. Sabía que Devon no nos quería a mi hija y a mí, pero nunca imaginé que pudiera ser tan despiadado. Viendo mi preocupación, el oficial me consoló en voz baja. No dejaremos que la injusticia triunfe sobre la justicia. Al escuchar esto, sentí un nudo en la garganta. Siempre había creído en mi país, pero ya no entendía a Devon. Me volví hacia mi hija en el taburete, con el corazón enredado de preocupación. Era tarde en la noche y Devon seguía huyendo. Todos luchábamos por mantenernos despiertos. Mi hija tiene otro partido pasado mañana, así que necesita conservar energía. Pedí permiso a la policía para salir a comprar algo de comida. Tras mucha duda, accedieron. Antes de salir, miré con cuidado a mi hija,
luego me envolví en un abrigo ligero y salí apresuradamente. Por suerte, el supermercado estaba cerca y había una intersección muy oscura y pequeña. Tras detenerme unos segundos, caminé con determinación. Como esperaba, vi a Devon acurrucado en el suelo. Al notarme, sus ojos mostraron timidez, pero al darse cuenta de que era yo, se fue atreviendo poco a poco, incluso mirándome con cierta arrogancia. ¿No tienes miedo de que te mate? Suspiré profundamente. Sí, tengo miedo, pero tengo más miedo de que mi hija salga lastimada. Él soltó una risa seca. De todos modos, yo ya no puedo seguir viviendo, así que tenerte como compañía no está tan mal. Con eso, sacó un cuchillo y vino directo hacia mí. Me quedé inmóvil, viendo cómo el cuchillo se acercaba. Al instante, lo bloqueé con un revés y lo tiré al suelo. Me miró con ojos aterrados, sin esperar que yo pudiera cambiar tanto. Durante tanto tiempo, antes de que nuestra hija se convirtiera en atleta profesional, no pudimos permitirnos un buen entrenador, así que solo encontrábamos videos instructivos en línea y entrenábamos con ella poco a poco. Le burlé, sigues estancado en el mismo lugar. Vuelve a tu montón de basura. Continué, Lily es el amor de mi vida. Su vida apenas comienza y no tengo razón para dejar que termine, especialmente a manos de un sinvergüenza como tú. Devon, al escuchar que lo llamaba sinvergüenza, parecía enloquecer, tratando desesperadamente de apuñalarme, con los ojos llenos de venas rojas. Antes de venir aquí, le había dicho a la policía que estaría fuera un rato. Al ver las luces rojas y azules a lo lejos, supe que era el momento y me senté en el suelo. Todo el despliegue policial podía ver a Devon con los ojos enrojecidos, queriendo matarme. En un instante, incontables agentes armados pasaron corriendo mientras otros me protegían a mí y a mi hija con sus cuerpos. Observé cómo lo inmovilizaban en el suelo, mostrando los dientes con una mirada feroz, murmurando, «Te mandaré al infierno». Respondí, «De ninguna manera. Mi hija es mi vida. Si Devon y yo lo pasamos mal, aunque quiera matarme, está bien, pero mi hija es intocable». Casi me desangro al dar a luz, pero ella salió al último momento. Por eso siempre le digo que dependemos una de la otra para sobrevivir. Así que nadie puede tocar a mi hija, ni siquiera su padre biológico, Devon. Devon fue arrestado. También llamé a un abogado y estoy preparando el divorcio. La competición de mi hija fue temporalmente cancelada. Pensé que podría tener unos días tranquilos, pero inesperadamente Harriet llamó pidiendo que liberara a Devon. Me pareció absurdo, y sin embargo ella dijo con orgullo, «Si aceptas, yo acepto perder ante ti en el próximo partido». Esa frase me hizo reír y mi hija se quedó atónita. Supongo que ninguna de nosotras esperaba que Harriet fuera tan descarada y amara tanto a Devon. Me giré y cerré la puerta, lista para soltar un torrente de palabras, pero inesperadamente Harriet rompió a llorar. Resultó que habían usado su propio cuerpo como garantía para un préstamo y si Devon moría o se negaba a pagar, su reputación quedaría arruinada de por vida. Suspiré ante semejante destino miserable, pero no tenía intención de compadecerme ni ayudarla, recordando cómo había presumido del afecto de Devon hacia ella. Respondí fingiendo simpatía, «Ve a la policía. He grabado todo lo que dijiste. Si necesitas la grabación, ven a mí». En cuanto terminé de hablar, colgaron. Solo entonces entendí lo que pasaba. Son todos unos tramposos. Colgué el teléfono. La policía me llamó para dar una declaración. Les conté todo con detalle y al salir vi a Devon bajo custodia. Me vio y rugió, «¿Tú y mi hija planean abandonarme?» Miré al envejecido Devon y sonreí, «Sí, ya no te quiero. Nunca más. Tu Harriet tampoco te quiere». Justo cuando mi hija salió tras dar su declaración, él la llamó, pero instintivamente le tapé los oídos y la llevé conmigo. Al mirar al cielo, vi la luz del sol deslumbrante que me calentaba el corazón. El abogado me informó que el divorcio había sido aprobado. En ese momento, me sentí increíblemente libre y feliz, y mi hija también.